La gente del pueblo. The people of the town. La gente del pueblo. Bem-vindo à gente da vila. La gente del pueblo. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Mientras estamos en presencia, hace ruido la ausencia. Y con esas ganas de llenar el vacío, nos damos cuenta que no hay nada que llenar. Que lo que se fue es inmenso, irrepetible e incapaz de reemplazarse. Polvo somos y polvo seremos. Como la ceniza que es olvidada, tu recuerdo me retumba para no olvidarte. Bueno, damos inicio nuevamente a la gente del pueblo. De pronto estamos un poquito tristes, un poquito, no sé, acongojados, bajoneados, porque hemos perdido una persona muy especial de nuestra familia. Hemos perdido al papá, al abuelo, al amigo, al confidente, a la persona que lo era todo para nosotros, la persona que llenaba tantos vacíos, tantas ausencias, que llenaba cada espacio del tiempo y que llenaba de entusiasmo, de plenitud nuestro corazón, Tati. Entonces, bueno, la vida continúa, esto no se puede detener, simplemente somos eso, unas estrellas fugaces en el paso del tiempo. Entonces, buenas noches, Tati, ¿cómo estás? Papi, bien, un día bien raro, diferente. Si pudiéramos describirlo pues como con un color sería como un gris. Pero bueno, lo que usted dice, hay que ponerle la mejor cara a la situación. Y aquí estamos con la gente del pueblo, asincerándonos y contándoles lo que hemos vivido. Y bueno, ¿cuál es el tema de hoy? Yo creo que es muy importante que hagamos un momento de recordación en lo que para nosotros de pronto no está tan presente, pero que es lo más real que tenemos en nuestra vida. Yo sería partidario de que hoy habláramos un poquito sobre la muerte, de una manera como más clara, como de una manera un poquito más descarnada y más al interior de nuestro ser. Entonces, ¿qué tal si tocamos hoy ese tema? Sí, es algo, bueno, va a ser algo un poquito difícil porque es como abrir la llaga, abrir la herida y bueno, pero hay que hacerle, hay que hablar de esos temas que nos incomodan, que no se normalizan, que de pronto se ve con una cara pues diferente, hay que enfrentar el tema. En otros episodios los habíamos tocado, pero de una manera más general, ya de pronto tocándonos como algo tan personal, lo vamos a tratar más diferente. Entonces, empecemos. ¿Qué es como para nosotros la muerte? Yo pensaría o podríamos decir que la muerte es la gran desconocida. Definitivamente es algo que la mente no es capaz de comprender y solo se puede conocer conociendo la vida en toda su profundidad y dimensión, porque es que la muerte es algo que sucede a cada instante, a nuestro alrededor, y a veces, si somos conscientes y respiramos un poco, nos daremos cuenta que con cada inhalación hay vida, pero con cada exhalación hay muerte. Y por ello la muerte la llamamos así, el último suspiro. ¿Vos qué pensás? Sí, para mí la muerte, pues con la ida de Moise ha significado cosas muy diferentes. Es como un viaje dentro de esta dimensión. Es algo... Es que no hay descripción, es algo tan raro, tan diferente. Es como si estuviéramos aquí, pero va a otra dimensión, a otras cosas. Es como la vida en la manera más sensible, más delicada. Es algo como lo diría Piedad Bonet, algo que no tiene nombre. Sí, la muerte, pues, a ver, hay una realidad. No podemos vivir aquí en este mundo para siempre, ¿cierto? Uh-huh. Y la muerte será en todo momento lo más cierto que podamos tener. Y precisamente sí, es eso, algo indefinible. Pero ¿sabes por qué es tan indefinible la muerte? Porque definir algo es un acto de dominio sobre lo que definimos. Y para definir la muerte, pues tendríamos que dominarla. Y sabemos que en realidad es la muerte
quien nos domina a nosotros. Lo que nosotros podemos definir, lo podemos dominar. Si sabemos definir qué es el amor, si sabemos definir qué es la vida, si sabemos definir qué son tantas cosas lindas de la vida, tenemos dominio sobre eso. Pero aquello que nosotros no podemos dominar es algo totalmente misterioso, algo totalmente incomprensible. Y yo digo que en ciertos capítulos, cuando hablábamos de la muerte, era así, era algo muy filosófico, algo muy humano, muy de nosotros, muy cotidiano, pero lo definíamos así. Ahora que ha muerto mi papá, vemos que es una realidad muy dura, es una realidad muy compleja, es una realidad difícil de entender. ¿Sabes por qué? Porque es que al ser humano lo atormenta a cada instante precisamente como esa búsqueda de la inmortalidad. Sí, y ese recuerdo, es como esas ganas de volver a pasar como por esa emoción, como por eso que nos significó en su momento. Yo hablaba con Alejo muy recién lo del abuelo y él me decía, Tati, es que la gran pregunta es, ¿para qué nacimos si vamos a morir? O sea, la muerte tiene que ser algo demasiado trascendental, o sea, demasiado grande e inmenso como para nacer y que el fin sea morir. O sea, ¿quién explica eso? ¿Quién ha vuelto y ha dicho es que la vida, nacer, es simplemente como el un ensayo para lo que hay después, que es tan grande que nadie ha vuelto a contarlo? Yo digo que debemos saber que, o sea, la muerte es como el momento de decir adiós, ¿cierto? Heidegger, por ejemplo, decía que la muerte es el acontecimiento esencial en la aventura humana. Es el viaje de irás y no volverás. Y a mí me atormenta tanto en ocasiones pensar precisamente como en esa palabra eternidad. O sea, saber que donde vamos a ir después de la muerte vamos a estar por toda la eternidad. O sea, jamás habrá un momento de retroceso. Es estar ahí todo ese tiempo. Y yo digo que para nosotros los cristianos, los creyentes, ese es encontrarnos cara a cara con ese Dios, es la plenitud de nuestra existencia, es lo máximo, lo más hermoso, lo más sublime que el ser humano pueda tener, pero es aterrador. O sea, en pocas líneas es aterrador. Es que sí, a nosotros se nos ha muerto gente muy cercana, pues mi abuelita Irene, la abuela Socorro, de pronto familiares de los papás lejanos, pero es que esta muerte de Moise, por lo que él significaba, por lo que él nos daba, a María, fue algo muy desgarrador, fue algo del alma. O sea, no, es que uno se queda corto. Pues a mí me preguntaban que los amigos que cómo estaba, y a veces me ofendía como la misma pregunta, en medio como de la ignorancia. Claro, uno no empatiza de pronto como el otro ve desde afuera, porque es que un duelo desde afuera se ve muy diferente, la gente no sabe qué hacer, nadie nos ha explicado, nos han enseñado cómo reaccionar sobre el duelo del otro. Entonces, claro, la gente a veces te pregunta ¿cómo estás? Y uno ¿cómo explica? O sea, ¿cómo estoy? Yo a veces ni respondía, pues, ¿cómo estoy? No, pues la vida lo alcanza uno a veces, como dice Carla Morrison. Es que es casi que un colapsar. O sea, es un colapso humano, un colapso nervioso, un colapso sentimental, un colapso humano. O sea, son muchas cosas. O sea, cuando nuestro interior colapsa, como que todo se desordena, todo se vuelve un caos, todo se vuelve desorden. Y nuevamente saber uno que tiene que comenzar a ordenar cosa por cosa. Y precisamente cuando estos seres tan cercanos a nosotros, tan importantes a nosotros mueren, dejan por completo nuestra vida sumida en el más profundo caos. Yo digo, y ahorita lo decía, pues todos los creyentes aspiramos a ver cara a cara a ese Dios que nos ha creado, ¿cierto? Todos, absolutamente todos, luchamos por el cielo, como lo decía el padre Alfonso, nuestro amigo, en la predicación el día del entierro, que absolutamente todos luchábamos por el cielo, ¿cierto? Pero que ninguno de nosotros quería morir. Entonces, ¿cómo pretendemos llegar? ¿Cómo queremos llegar? Entonces,
son esas realidades a las cuales nosotros no somos capaces como de enfrentarnos. Incluso nosotros cuando sostenía yo pues con el abuelo como esos momentos tan profundos de diálogo, de meditación, de interiorización, de abrirnos el corazón, nunca contemplamos la realidad de la muerte. Nunca hablamos de ella, nunca. O sea, para nosotros, ni él ni yo íbamos a dejar de existir. Siempre íbamos a estar ahí, ¿cierto? En cuerpo presente, en cuerpo ausente, en alma, en espíritu, en amor, en tantas cosas. Pero decir que nosotros abordamos en algún momento como ese momento en que teníamos que partir o que nos teníamos que dejar el uno al otro, no. Eso nunca estuvo como en el radar para nosotros. Y ahora vivirlo, sentirlo y afrontarlo nos sume como en un dolor tan profundo, como no digámoslo en un desconsuelo o en una incertidumbre, no. Antes es como en una gratitud tan grande para con Dios que nos permitió tenerlo, compartir con Él, crecer con Él, como personas, como hijos, como seres humanos, como nietos, en fin, en todas y cada una de sus dimensiones. Yo digo que de pronto fue un ángel que nos tocó, que debía permanecer cierto tiempo con nosotros, pero que obviamente tendría nuevamente que emprender su vuelo al sentir como planificado y realizado su paso por este mundo. Es que definitivamente a veces, por ejemplo, en el monólogo pasado que yo le escribía la carta, muchas personas me preguntaron como que les explicara como Moise, o sea, quién era él. Yo quiero conocer un poquito de lo que vos leías, porque la gente se queda como si fuera un cuento de fantasía. Y yo les decía, es que no hay explicación. Como él me enseñó, la magia nos explica, la magia habita dentro de uno. Entonces uno cómo explica quién es Moisés. Es muy difícil como a los ojos de las personas que están afuera, que no lo conocieron. Es algo similar a lo que es Dios para nosotros. En alguna parte y en uno de los capítulos lo hablábamos. Dios es ese océano. Simplemente, ¿qué hacemos nosotros? Zambullirnos en él, sentirlo, vivirlo, de pronto, no sé, hasta los tobillos, hasta las rodillas, la cintura, o simplemente decidimos sumergirnos por completo en él, dejarnos llevar por él, dejarnos permear por él, dejarnos absorber plenamente por él. Y eso debe ser como ese contacto tan grande, tan divino, tan hermoso con Dios. Hoy que estuve en la finca cuidando las terneras y bueno, dándole vuelta y toda la cosa, nuevamente paso por los lugares, digámoslo, donde él compartió como sus últimos minutos, donde lo encontré muerto. Y yo pensaba que experimentaría él en esos últimos momentos, cuáles serían sus últimos pensamientos, qué pasaría por su mente en ese fatídico momento, que sentiría plenitud, sentiría miedo, sentiría dolor, sentiría gozo, qué experimentaría su alma, qué experimentaría su ser, esa ruptura con el mundo, ese ya trascender a otro plano, cómo sería ese encuentro glorioso con Dios, cómo sería ese verlo cara a cara, cómo sería ese decirle, Padre, aquí estoy, gracias por haberme creado. Son tantas cosas que en realidad pasan por nuestra mente que no somos capaces de digerirlas todas a la vez. Es que es algo muy difícil de asimilar. Yo te cuento pues que a veces me meto al chat y me dan ganas de llamarlo y es como que usted no asimila bien. Igual han pasado muy poquitos días, ¿qué? 24 días, 25. Prácticamente. Y me dan ganas de llamarlo y bueno, uno como que se acuerda y es como el inconsciente intentando bloquear como ese dolor y es algo muy raro, es como un vacío muy profundo. Uno ha escuchado de autores, gente pues muy tesa que dice que el dolor se va, pero estoy en desacuerdo. Yo digo que el dolor no se va, el dolor simplemente se distrae con algunas cosas, con la cotidianidad, la vida sigue, o sea, el mundo no para porque se murió tu papá, tu mamá, tu abuelo,
la vida sigue, entonces esa rutina te envuelve y de pronto se va distrayendo, pero yo pienso que el dolor no se va. No, cuando un ser querido parte hacia la eternidad, esto es algo que se vuelve crónico, ¿cierto? Es un dolor con el que vamos a estar por siempre. Simplemente, ¿qué sucede? Aprendemos como a vivir con él, aprendemos a asimilar ese dolor, aprendemos a convivir con ese dolor, y el dolor nunca se va. Lo que vos decís es cierto, el dolor va a estar ahí constante, 1 año, 2 años, 20 años, el tiempo que Dios nos permita estar. Bien lo decía el gran pensador Mourin. Él decía que el hombre ha olvidado demasiado a la muerte. Y yo creo que eso es lo que pasa con nosotros. A nosotros como que se nos olvidó que había muerte. Sí. Y vivimos en un frenético hoy, tan, hoy. Y jamás nos detenemos por un momento a pensar en la muerte. Entonces, como se nos ha olvidado la muerte y como hemos perdido esa noción de la muerte y como creemos que la muerte no está ahí, por eso nos da tan duro a veces, por eso nos cuesta tanto entenderla, comprenderla y aceptarla. Pero es que yo diría que ahí se puede debatir un poquito, porque entonces, no sé, siento que también estaría como ese miedo ahí también carcomiéndole a uno como la experiencia. Por ejemplo, yo puedo decir, juepucha, Moisés se me fue, pero me queda una satisfacción inmensa de que me lo gocé al máximo. Le di lo mejor de mí, todo lo que tenía, de que recibí lo mejor de él. Y como nunca pensamos que ni él, ni yo, ni ninguno iba a faltar, siento yo que por eso se vivió como tan potente, tan intenso. Porque en ninguna llamada yo pensé después de colgar, juepucha, Moisés se me va a morir. No, ni siquiera cuando le dio el preinfarto. Yo siempre tenía la esperanza, entonces de pronto creo que por eso fue tan intenso, tan bonito todo. Creería yo que si uno tiene la muerte como tan presente, sí, la normaliza, de pronto no puede dar tan duro, pero es como ese miedo también de que esta puede ser la última vez, no sé. Yo digo que si hay algo cierto en la vida, es precisamente el morir, ¿cierto? El cuándo, el cómo, el dónde. Eso sí es incierto, eso sí no lo sabemos. Se sabe dónde se nace, pero no dónde se muere. La muerte siempre es traidora. Ella nunca dice ni el día ni la hora. Y precisamente es por ese carácter, por esa, digámoslo, humanidad que la muerte adquiere, que debemos estar como tan preparados para ese día. Debemos estar, como lo decías ahorita, tan conscientes de que vamos a morir, y así no se nos va a dificultar como en ningún momento aceptarla, entenderla y contemplarla. En uno de los capítulos anteriores hablábamos de lo que es la muerte para los mexicanos, ¿cierto? Uh-huh. Y que la tenían como eso, como la hermana muerte. Y hablábamos de la muerte y hablábamos, no sé, ambigüedades, hablábamos cosas de pronto trascendentales, hablábamos cosas de pronto realistas, de pronto no tan aterrizadas, tratando de dar como con el concepto más cercano a la muerte. Pero ahora que la vivimos en la familia, ahora que la tuvimos ahí, que nos tocó la puerta, que nos bajó de la cama, que nos amarrió, que nos dio esa bofetada que jamás vamos a olvidar, ahí sí comprendemos que el destino nuestro es la muerte. Unos más rápido, otros más tarde, otros, no sé, de la mejor manera, otros de la peor manera, pero a todos por igual nos va a ir llegando poco a poco ese momento definitivo del encuentro con Dios. Es difícil entender que Moisés estaba preparado, ¿no crees? Pues es que su partida fue tan perfecta, tan bonita, tan sublime que uno dice, este hijo de madre sí fue demasiado grande. Pues es que tan impecable, todo como tan, no sé, como instrucciones, como un libritín, tin. El fue primer paso, segundo paso. Como una especie de ritual, como algo tan preestablecido, lo tenía como tan claro mucho. Lo tenía. Porque es que yo me acuerdo, eso fue como el 8 o 9 de diciembre, cuando le dio el infarto, uh-huh. que logramos pues llevarlo al hospital y toda la cosa. Me decía que estaba muy asustado, sí, pero que estaba muy consciente de todo, ¿cierto?
consciente de su enfermedad, consciente de lo difícil, consciente de ese duro momento por el que estaba pasando, pero también consciente de que sentía esa presencia inigualable de ese Dios que lo protegía, que lo cuidaba, que lo llenaba y que solo por la gracia de Él, que solo por la gracia de Dios podía entender tantas cosas. Y así fue como los días fueron pasando. Luego él no aceptó en ningún momento que lo operaran, a sabiendas pues de que el médico le decía que su corazón estaba a media máquina, que obviamente sus arterias no estaban de la mejor manera y que si no se procedía a la operación, pues obviamente él no le podría decir que viviría un mes, un año, 2, 3 o más años. No, que él no le podía decir eso. Lo único que le podía decir era que su vida sí iba a continuar sufriendo un desgaste significativo. Mas, sin embargo, cuando yo le dije y le pregunté que por qué no se quería operar, que fue cuando me dijo que si yo por algún momento de la vida desconfiaba de la bondad y de la misericordia de mi Dios. Y entonces yo le dije que jamás, o sea, que yo no desconfiaba en ningún momento de Él. Entonces me dijo, bueno, entonces vos no entendés que Dios obró un milagro grande en mí y un milagro grande en nosotros. Yo estoy sano, en este momento estoy sano, pero yo no entendía a qué sanidad se refería en ese momento. Y yo creí que era la sanidad de cuerpo. Yo dije, sí, Dios sanó su corazón y Dios nos va a permitir estar muchos años con Él. Pero no, Dios había sanado, era su alma, había sanado su ser, había sanado su espíritu, había sanado todo lo que comprendía la magnificencia de Dios. Luego de ahí, el tiempo fue tan veloz y todo fue tan perfecto. Esa alegría por salir del hospital, esa salud que se le veía por encima, esas ganas de tragarse el mundo, de devorar cada segundo, cada paso, cada momento, y era precisamente eso. Sabía y entendía que sus días estaban contados y que esa sanación que Dios había hecho en él cada día se aproximaba más. De pronto era un poco duro para decirnos que nos amaba, que nos quería, que nos extrañaba, pero fue despertando poco a poco ese gran sentimiento que había dentro de él y en ocasiones me abrazaba, me cogía la cabeza, me daba besos en la cabeza, me decía que muchas gracias y yo le decía gracias porque papá, simplemente estoy haciendo lo que debo hacer porque Dios nos permitió que así lo hiciéramos. Es muy lindo, es muy hermoso ver una vida tan llena de un profundo significado, cuánto amó, cuánto vivió, cuánto adoró hasta el más mínimo personaje, hasta la más mínima criatura, su humildad, su desprendimiento, sus ganas de hacer que el mundo cambiara, ese deseo infinito por tratar de cambiar el mundo desde su pequeñez, desde su humildad, desde su don de gentes, desde esa sonrisa, desde esa carcajada. Él sabía que poco a poco estaba cambiando el mundo y que lo cambiaba precisamente inspirando a esas personas sencillas, humildes, a que vivieran, a que sintieran palpitar ese Dios en sus corazones. Es que esa manera tan intensa que vivió los últimos días es algo demasiado bonito y nos dejó como esas ganas de seguir también, obvio, duele mucho y hay días en que, juepucha, uno quiere como parar todo, pero se acuerda de esos últimos días de él y uno dice, no, vale toda la pena, o sea, hay que trabajar ya el doble por él y por mí, porque es que él quería un mundo mejor, él quería siempre la mejor versión de nosotros. Hablar con Mois era como leer un trabalenguas, leer como un acertijo. Incluso gente que no lo conocía muy bien se desesperaba porque el abuelo iniciaba una cosa, te metía otra y al final mezclaba las dos y uno era como, ¿cómo así? ¿Este viaje es cuál? De a poquito fue uno entendiéndolo y wow, es que esas últimas semanas que Alejo estaba acá, estábamos en la misma casa y me llamaba a mí y después a él. Y esa intensidad con la que quería hablar con nosotros, escucharnos, que le contáramos cosas, quería con pelos y señales todo.
cuando me decía lo del libro y me decía, ¿y cómo va? ¿Y no ha escrito? Y yo, no, abuelo, y no escribí. No, pero ¿cómo así? Mañana vuelva y hágalo. O sea, hasta el último minuto él nos pulió tanto que él dijo, ya hice todo. Estaba listo, ya precisamente estaba listo. Yo digo que uno muere tal cual, así como vive. Sí. Y si algo aprendí yo de mi papá fue que fue un hombre que en la vida aprendió a vivir con muy poquito. Uh-huh. Y como aprendió a vivir con muy poquito, necesitó muy poco para vivir. Y simplemente era eso, vivir cada momento a la vez, una sola cosa a la vez. Él me decía mucho, no me sirve que vos hagas 5 cosas relativamente buenas, no, yo necesito es que vos hagas 2 cosas excelentes, mínimamente una excelente, pero una cosa a la vez. No pretendas hacer todo a la vez, no pretendas devorarte todo a la vez, sino poco a poco, paso a paso, lentamente. Y era eso, tratar de descifrarlo, tratar de entenderlo, tratar de sumergirse uno en esa inmensidad de su bondad, en esa inmensidad de su cariño, de su amor, de su sabiduría. Y a veces nos queda de pronto, ¿por qué no lo aproveché más? ¿Por qué no lo exprimí más? ¿Por qué no le saqué hasta la última gota de su entendimiento, de su amor, de su todo? Pero no, así debía ser. Ese era el ritmo, ese era el paso y ese era el momento. Sí, yo digo que el proceso del duelo, a veces uno es como culpándose, llega la culpa, y porque no hice aquello, yo pude dar más, pero al final yo siento que llega la gratitud y dice, no, es que así tuvo que ser, todo como fue perfecto. Usted le dio lo que tenía en su corazón, fue muy buen hijo, buen amigo, estuvo a la altura de lo que él era, entonces queda es mucho amor, mucha gratitud y ganas de seguir. Yo le decía a David en estos días, pues que le da uno como esa malparidez y uno dice, juepucha, es que verdad que es que esto pasó. Uh-huh. Yo le decía que tenía una profunda tristeza, pero que a la vez tenía unas ganas enormes de comerme el mundo, de demostrarle al mundo, aquí estoy, juepucha, y voy a dar lo mejor de mí, y merecemos ser felices y dejemos de sobrevivir, ya vivamos. Es como esas ganas que él nos inyectó toda su vida con una conversación, con un saludo, un abrazo. Era como esa inyectada de aquí estábamos, hijo de madre, y no va a haber otra oportunidad para vivir, esta es la única, entonces hagámoslo lo más intenso y lo mejor posible. Yo quisiera concluir con algo que para mí me queda como de enseñanza de todo esto. O sea, para mí hay una gran igualadora en toda la humanidad, y esa igualadora es la muerte. La muerte nos iguala a todos, absolutamente a todos, porque la muerte no distingue entre pastores, entre reyes, entre ricos, humildes, entre lindos, entre feos, gordos, flaquitos. No. La muerte no comienza a decir, esta semana van a partir profesores, la otra ingenieros, la otra arquitectos, la otra los reciclados. No, la muerte va escogiendo así, a su discrecionalidad, simultáneamente, de una manera aleatoria y de una manera como tan exacta, de una manera como tan precisa y tan clara, quienes debemos ir partiendo de este plano humano para llegar como a ese plano divino. Entonces, precisamente es eso. Podemos dominar tantas cosas en la vida, podemos dominar, no sé, la miseria, podemos dominar la desigualdad social, la enfermedad, podemos dominar un sinfín de situaciones, pero la muerte jamás la podremos ni someter, no la podremos ni definir mínimamente. Entonces es eso, me quedo con que la muerte es la gran igualadora y que ella en determinado momento de la vida nos iguala a todos.
Sí, yo no tengo nada más para decir. Esto fue todo por este capítulo. Gracias, papi, por contar, por tocar el corazón y bueno, abrirnos a algo tan doloroso y pues tan audaz como la muerte de un gran maestro que fue Moisés. Yo simplemente quiero decirle a todas estas personas que nos escuchan que valoremos mucho el tiempo, amemos mucho, abracemos mucho, sonriamos mucho, disfrutemos mucho, compartamos mucho, porque no sabemos ni el día, ni la hora, ni el momento, ni el lugar. Y solamente nos queda las cosas lindas, las cosas hermosas, los recuerdos maravillosos. Entonces tratemos en la medida de lo posible por tratar al otro con amor, con bondad, con cariño, con ternura. Y simplemente hagamos extensivo ese reino de Dios, la misericordia de Dios, la grandeza de Dios, el amor de Dios. Papi, te amo, gracias por estar hoy aquí. Bueno, vamos a seguir trayendo buen material y buenas conversas. Y hasta la próxima. Que descanses. Una feliz noche. Te quiero mucho. Yo también, papi. Esto fue... De la gente del pueblo. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo.